problema. Ella partió en Londres. Venimos. Tipo A, apto para todo público. Corría el año 1881 y el presidente Antonio Guzmán Blanco, en su afán de unificar símbolos patrios, declaró oficialmente al Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional. Según el decreto, la letra era obra de Vicente Salias, médico y poeta revolucionario, y la música de Juan José Landaeta, músico caraqueño. Pero aquí empiezan los problemas. Las partituras originales de 1810 jamás aparecieron. ¿Y por qué Guzmán Blanco atribuyó la autoría del Gloria al Bravo Pueblo a estos dos señores? Y más importante, ¿quién compuso realmente Gloria al Bravo Pueblo? Hablemos de algunos mitos históricos. Y ahora comienzan cosas muy importantes, donde el misterio y las curiosidades serán los protagonistas de esta hora, en Kiss FM 101.5. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes Radio, el primer radio podcast de Kiss FM. Yo soy Daniela Ormazábal. Y yo, Federico Capocci, y hoy, como cada miércoles, los acompañamos hasta la 1 p.m. desde la señal del circuito digital Kiss 101.5. En la producción general de este espacio, Cati Oscar Romero, Cati 26. En la asistencia de producción, ausentes en este momento en cabina, pero presentes en nuestros corazones. En corazones, sí. Mateo Capocci y Camila Napoletano. En los controles, Luis Frías, y en la conducción, Daniela Ormazábal y Federico Capocci. Miren, nuestro Instagram, estamos en vivo en este momento, se pueden conectar y comentar, mandarnos también sus peticiones, es @cosas muy importantes. También nos pueden escuchar en vivo por la señal de kissfm.com, y en la tarde, al final de la tarde, van a poder ver todo el programa en nuestro canal de YouTube, Cosas Muy Importantes. Bueno, vamos a comenzar. Fíjense, Vicente Salias y Juan José Landaeta eran figuras reconocidas de la independencia. Salias escribió versos contra la corona y Landaeta dirigió coros revolucionarios, pero... Aquí entra la teoría rebelde, señores. Algunos historiadores, como Inés Quintero, señalan que el verdadero dúo creativo pudo ser, escuchen bien, Andrés Bello, sí señor, nuestro querido Andrés Bello, y Lino Gallardo, músico miembro de la Sociedad Patriótica. Pero esto es una sorpresa para muchas personas, ¿verdad? Sí, señor. Ahora, la prueba de esto. Sí, bueno, estamos hablando, para el que llegó tarde, estamos hablando del himno nacional de la República, el Gloria al Bravo Pueblo. ¿Quién lo escribió realmente? Ok, fíjense, ¿cuál es la prueba que dio Inés Quintero de que había podido ser Andrés Bello y Lino Gallardo? Bueno, estos dos señores colaboraron en Caraqueños. Esta era una canción patriótica de 1810 y además tenían conexiones directas con la creación de símbolos revolucionarios. Pero hay un problema. Andrés Bello partió a Londres en 1810 y Gallardo fue exiliado en 1812. Ahora, ¿pudieron dejar un borrador que luego otros retomaron? Mira, quizás. La falta de documentos firmados al final deja todo en el aire. Ey, si lo hicieron por internet. Mentira. Ay, miren, esto es sumamente interesante. Después tenemos el lírico misterio de la frase, el egoísmo que otra vez triunfó. ¿Sabían que originalmente no decía otra vez? Según musicólogos como Alejandro Brusual, la línea correcta era el egoísmo que otrora triunfó, es decir, en otro tiempo triunfó. Un error de transcripción cambió el sentido, de criticar el pasado colonial a sugerir que el egoísmo volvió a triunfar. Peor aún, el himno original tenía 4 estrofas, 3 de ellas hoy olvidadas. En una de ellas hasta se invocaba a la unión contra otras naciones americanas. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero bueno. Y el pobre en su choza. Este es el original de 1810. Dile. Estamos escuchando el original de 1810. Increíble, ¿no? Sí, señor. Ahora, vamos a brincar a otras cosas bastante interesantes. Fíjense, de Albert Einstein se han dicho montones de cosas, pero una era que era mal estudiante. Sí, siempre nos hemos excusado bajo eso de que Albert Einstein también era mal estudiante, hijo, no te preocupes. Y no era así, hay que dejar de repetir esto, porque mira, primero no es un buen consuelo, ¿no? Y segundo es mentira. Albert Einstein de hecho era
muy buen alumno. Ahora vamos a explicarles el origen de esta confusión. Sí, bueno, a Albert Einstein se le complicaron un par de materias, pero no esenciales para lo que él hacía o lo que le gustaba. Básicamente descubrir la teoría de la relatividad. Exacto, básicamente era esas personas que sacaban 20 en cálculo avanzado y raspaban un dictado común y corriente. O sea, no, estamos exagerando un poco, pero realmente cualquier mala nota que haya tenido no estaba relacionada con las matemáticas ni con la física. Exactamente. De hecho, este rumor surge es a raíz del sistema de calificaciones, ¿no? Ujú. Fíjense, a los 12 años se dice que ya Albert Einstein devoraba libros de geometría como si fueran novelas adolescentes. O sea, realmente era un fanático de las ciencias en general, ¿no? Ajá, pero ¿de dónde salió todo esto que sus notas eran bajas? Bueno, al parecer esto fue un malentendido, ¿ok? Es una confusión con el sistema de calificación alemán. Allá una nota baja no necesariamente es sinónimo de mal rendimiento. Claro, en la época, miren, para ponérselo fácil, un 1 era como decir el 20 y el 6 era como, bueno, nos vemos en reparación. Así que sus notas traducidas al sistema tradicional realmente no eran malas en lo absoluto. El problema es que si las ves desde el ojo que tiene uno de Por cómo se supuesto. califica, pues bueno, sí. Tuviste, sacaste 0,1, ¿no? No, Claro. saqué excelente. Se pasa Dejen de loco. usarlo de excusa. Fíjense, Albert Einstein era curioso de naturaleza. Se dice que él no se conformaba con memorizar, él quería entender. Y eso de vez en cuando lo metió en problemas con profesores que, bueno, que en la época sobre todo preferían que los alumnos repitieran sin preguntar. En la época nada más. Así que si usted le toca un hijo rebelde, es mejor que le diga, Albert Einstein también era un rebelde, hijo, en vez de decirle Albert Einstein también era mal estudiante. Sí, y él te va a decir, y de ahora en adelante va a llevar el cabello como Albert Einstein. Ah, ok, eso también les va a pasar. Nosotros tenemos 3 hijos, Exacto. sabemos de eso. Pero fíjense, esta inquietud de la que estamos hablando y rebeldía es la que lo llevó a Albert Einstein a revolucionar la ciencia. De hecho, les tenemos otro dato curioso. Una profesora le llegó a decir, muchacho, tú nunca vas a lograr nada en la vida. Siempre hay un profesor que hace eso, ¿vale? Porque Daniel y yo estábamos hablando precisamente de que hay personas que les dices eso y triunfan a propósito para sacarle la piedra a esa persona. exactamente, por demostrar lo contrario. Bueno, y tú te imaginas que Einstein hizo todo lo que hizo nada más para demostrarle a esta señora que él sí iba a llegar a algún lugar en la vida. Pero es que el rencor es una fuerza poderosísima. No, señores, el rencor mueve. Ahora bien, hay otro mito en torno bueno, hay muchos mitos en torno a la figura de Albert Einstein, pero hay una foto muy famosa, ¿verdad? Sí, la foto de Einstein sacando la lengua. ¿De dónde salió esa foto de él sacando la lengua? A ver. Mira, será Photoshop, inteligencia artificial. Mire, yo he leído que era mentira, sopo 200 veces. No, nada que ver. De hecho, fue completamente espontánea. Se la sacaron el día de su cumpleaños. Él venía de una fiesta el 14 de marzo de 1951. Un grupo de fotógrafos lo rodeó al salir de una fiesta donde él estaba. Ya él estaba cansado de posar todo el día. Y justamente cuando un reportero le pidió una última sonrisa, él, para no sacarle el dedo grosero, dice, sacó la lengua. La foto, bueno, quedó ese momento congelado para la historia. Sí, señor, De toda la fíjense. cultura pop, además. Exacto. Esta foto la tomó Arthur Sasse. Y Einstein la amó tanto que le pidió varias copias para enviárselas a sus amigos. O sea, definitivamente el tipo era un genio en las matemáticas, en la física y en el PR. Exacto, el marketing también. Ahora mira, hay una leyenda urbana que dice que Marilyn Monroe le echó los perros al Albert Einstein. ¿Tú sabes por qué esto es mentira? Porque si Marilyn Monroe te echa los perros, tú agarras y tú lo publicas. Claro. Haces un libro diciendo Marilyn me echó los perros. Pero tú eso no lo pasas por debajo de la mesa. Eso no, a menos de que seas Kennedy, obviamente. O los dos Kennedy. Eso es materia para otro ¿Ustedes no programa. vieron lo que pasó con Jimmy Fallon y Nicole Kidman? Sí. Bueno, y ese hombre se iba a morir cuando se enteró que Nicole Kidman iba pendiente con él y él dijo nada. pues. Aparte él quedó como el propio tonto. Total. Qué Fue, vergüenza. no, y ese hombre estaba horrorizado, el aire rojo. Rojo. Demasiado bueno. Yo pensé que era broma
en un principio resulta que No, es serísimo. ¿verdad? Sí, señor. Bueno, lo que Todo es ocurrió- posible. Todo es Así que posible. ya saben, pero capaz. señores, no. Einstein no. tenía sus cosas secretas. No, él tenía muchas cosas secretas. De hecho, nosotros tenemos una serie de episodios en el podcast que se llama Historia Incómoda, donde solemos hablar del lado oscuro de algunos personajes. De estos personajes que todo el mundo quiere. Claro, a esta gente a la que uno nunca le ve las sombras porque uno se encandila con la luz. Pero todos tenemos luces y sombras. Y claro, en algún momento vamos a traerle sí o sí lo Yo quieren. quiero ese programa y como productora lo ordeno. Ya. No hay un que si ustedes quieren, no. Vamos a hacerlo. Van 4 historias incómodas que los pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast. Ustedes buscan cosas muy importantes y buscan historia incómoda y ahí hablamos mal de todo el mundo. Sí. Hasta de la madre De la madre, esa es la primera, era bastante pesetera, pero bueno. Sí, la madre La cara. Teresa, Gandhi. Y de Albert Einstein se hablan algunas cositas. Pero bueno, el hecho es que este tema con Marilyn, retomando, porque nos fuimos. Nos fuimos por un barranco, ¿vale? No es verdad, resulta que ellos no, ¿cuál es el chisme? El chisme dice que Marilyn se lo encontró y le dijo, ay, Bello tu pelo. profesor, si usted y yo tuviéramos un hijo, imagínese mi físico y su inteligencia, y que supuestamente Albert Einstein le respondió, pero corremos el riesgo de que pase lo contrario, que salga con mi físico y su inteligencia, y se echaron a reír. Eso nunca ocurrió. Pero resulta que esto era un chiste que hacía todo el tiempo Einstein, no hablando específicamente de Marilyn, Claro. sino él decía, si yo me consigo una pareja con muy buen físico y tengo un hijo con esa persona y esa persona saca mi cerebro Claro. y el cuerpo de mi pareja es un hit, pero podría suceder lo contrario. Exacto. Ahora, ¿de dónde surge supuestamente Marilyn dentro de esta historia? Bueno, que Marilyn se dice que en un momento antes de ser famosa, de pegarla, pues ella vivía con otra actriz y un día entre las dos haciendo una lista, es la típica lista estilo Friends, ¿no? Ajá. 10 celebridades con las que a ti te gustaría estar, no sé qué. Y entre esas ella notó a Albert Einstein. La amiga se echó a reír y le dijo, tú estás loca. Primero era mucho mayor y segundo estaba fuera de su liga. Pues Bueno, estamos hablando del hay físico que- más importante. Hay que reconocerle que Marilyn lo intentó con escritores, Sí, fíjate, está Arthur Miller, que fue esposo de ella, pero aparte estuvo Jody Mayo, también. que yo creo que era el que más la amaba. sí, le puso flores hasta el último día de su vida. Ese hombre estaba destruido cuando ella murió, pero bueno. Tenemos que hacer un programa de Marilyn. También tiene cosas interesantes que contar. Pero bueno, el hecho es que ella nunca tuvo esa conversación con Albert Einstein, así que dejen de repetir. Eso es mentira, mentira. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y después volvemos con un mito histórico de un personaje con un ego muy grande y algo. Y todo lo demás chiquitito. Bueno, vamos a escuchar Pulp, la banda Pulp, y esta canción se llama Common People por la señal de Kiss FM 101.5. Estamos de vuelta con cosas muy importantes. Radio, el primer radio podcast de Kiss FM. Estábamos escuchando el tema Common People de Pulp. ¡Temazo! Además, hoy hablándoles de mitos históricos, parte 2. A ver, vamos a hablar de ahí, dijimos en el corto, antes de irnos a la música. Que vamos a hablar de alguien con un ego muy grande y algo chiquitito. Todo lo demás, chicos. Ojo, en el episodio, en el programa pasado, desmentimos. Ya, es así, Daniela. En el episodio anterior. Desmentimos que él era bajito. Pero en el anterior, que hablamos de Rasputín, sí contamos que era lo que tenía chiquito. Pero Exacto. no vamos a ir a eso. Que no era lo mismo que Rasputín. No tenía chiquito. Exacto. Váyanse a YouTube y van a saber. Sí. Algo muy importante, y revisen los episodios y van a decir, vamos a hablar de Napoleón Bonaparte, porque está lleno de mitos históricos, pero vamos a uno en particular, un chismecito que involucra la nariz de la Efigie. No sé si se lo han escuchado, imagino que sí. Bueno, amigos, todos agarren su figurita de acción favorita de Napoleón, la que tenga la cara del muchacho bravo más grande, y nos vamos todos de viaje a las pirámides de Egipto. Con un martillito en la mano. Exacto. Y que por cierto, de eso se trata el próximo episodio de cosas muy importantes de podcast. Sí, somos un podcast. Somos un podcast y estamos en todas las plataformas de podcast y vamos a hablar sobre las pirámides de Egipto y todos los misterios que
que están en torno a ellas, ¿no? Y un reciente hallazgo. De hecho, es curioso porque de las pirámides es lo poco que se sabe. Exacto. Todo una incógnita. Pasan los años y sigue habiendo misterio. En fin. Vamos a hablar del emperador francés que en medio de su campaña en Egipto se molestó con la esfinge, supuestamente, y ordenó dispararle un cañonazo, o le dio un martillazo, no se sabe, directo a la cara. Ok, este chisme suena muy bien, pero es falso. Fíjate, los historiadores agarraron esta mentira pero de raíz. Ellos estaban cansados de pelear con los inventores del chisme, algo así como tú y yo en el podcast a veces, y sacaron una caleta de archivos viejos que tenían y se pusieron a revisar por horas, y resulta que encontraron dibujos y grabados de la esfinge sin nariz que datan de siglos de mucho antes de Napoleón. O sea, ya la esfinge había perdido la nariz mucho antes. Ajá, así que al menos que Napoleón haya tenido una máquina del tiempo, no tuvo nada que ver con este asunto. Pero la pregunta que nos hacemos todos, ¿dónde está la nariz de esta señora gato? La esfinge. Bueno, como era de esperarse, se le echó la culpa a los fanáticos religiosos del siglo XIV. Al parecer no les gustó mucho eso de una figura con cuerpo de león y cara humana, y bueno, decidieron hacer lo más sensato que se hacía en esa época, destruirle la nariz o robársela, pues. Pero se quedaron por la mitad. Claro, Es así como, vamos a destruir este símbolo pagano. Tráigame un martillo. Pam, pam, pam. Ay, me fastidié, vámonos. Bueno, ya con eso dejamos ya por lo menos nuestro manifiesto de que estamos en contra de eso. Pero bueno, hay que reconocer que Napoleón era de verdad un imán para las historias desastrosas. Sí, sí. Fíjense, nada más de imaginárselo pegándole un cañonazo a una de las maravillas del mundo, eso no tiene precio. Pero claro, eso ayudó un poquito a opacar o ocultar la verdad, que al final fueron los fanáticos religiosos como siempre. Sí, señor. Nunca nadie ha hablado mal de los fanáticos religiosos. Bueno, mira, yo creo que Napoleón hubiese sido tremendo protagonista de novelas, definitivamente, porque está lleno de historias geniales. Ahora, vamos con otro personaje que está lleno de mitos históricos a su alrededor. Sí, acabo de darme cuenta que perdí la oportunidad de poner una canción de La Oreja de Van Gogh. Eso, vamos a hablar. Soy un tarado. Vamos a hablar de Van Gogh y su oreja, no de la banda, sino de Vincent Van Gogh y aquel acto que nadie entendió. Exacto. La oreja, y O sea, vamos a tratar de el mito, justificar. ¿qué dice el mito? El mito es que él en un arranque de amor se cortó la oreja y se la envió a su amada. Y era una mujer que lo había rechazado, por supuesto, porque esas cosas las haces y te rechazan. Simplemente en medio de la desesperación, todo muy romántico, estilo amor imposible, entonces se corta la oreja y se la manda envueltita, toma mi amor, ahora sí me vas a querer. O sea, imagínate tú recibir una oreja. Sí, en vez de abrir una cajita con el anillo, es la cajita con una oreja. Exactamente. Bueno, pero el tipo era un romántico, ¿eh? Sí, no, sin duda. Pero esto no fue así, señores. Pero esto es bastante complicado, porque recuérdense que Van Gogh es una persona que tuvo múltiples problemas mentales. Sí, sí. Estaba, como decimos Daniel y yo, de chequelete. Estaba loco de remate, sí. Loco de remate. Ahora, ¿qué pasó realmente aquella noche de diciembre de 1888? Fíjate, se dice que en un arrebato de locura, Exacto, no romántico. este hombre agarró y se cortó un pedazo de la oreja, pero la gran realidad es que se dice que fue una pelea que tuvo con Paul Gauguin. ¿Quién era su roomie? Dios, o sea, esto es un desastre. Estamos hablando de un señor alcohólico y un loco alcohólico. Ambos pintores delirantes, Competitivos. que además al parecer no tenían muy pulidas las normas de convivencia, por decirlo de alguna manera. El hecho es que al parecer tuvieron una pelea bastante fuerte. De hecho se dice que no fue Van Gogh el que se cortó la oreja, sino que fue Gauguin con una navaja a afeitar. Tampoco fue toda la oreja, fue un pedacito del lóbulo. Exacto, lo que pasa es que nosotros tenemos el cuadro de él con la cabeza vendada, el propio loco. Sí, y eso pasa a la posteridad como que él se cortó toda la oreja completa. Ah, claro, hay un detalle importantísimo, ¿no? Ese pedacito de oreja, Van Gogh sí se lo dio a una mujer.
pero no está, no, obviamente no fue el amor de su vida, porque eso no existió, sino que era una mujer de la mala vida, una trabajadora de la noche local, con quien probablemente solamente tenía una relación de confianza, y él dijo, mi amor, esto es para ti. ¿Y qué contestó ella? Gracias. No, de hecho, no, gracias, no gracias. No, de hecho, se dice que él llegó donde ella en plan de ¿qué hago con esto? Como los niñitos, cuando llegan con un diente en la mano. ¿A quién le pido ayuda? Bueno, con ella tengo algo de confianza. Déjame ir. Tú me imaginas la cara de esa mujer, pero bueno. Ahora, en un tono más serio, A ver. Sí, Van Gogh luchó muchísimo con la salud mental. De hecho, él tiene una serie de cuadros que pintó. Eso muy bien. Sí. Incluso su tiempo encerrado. Pero bueno, vamos a hacer un corte, porque nos hemos extendido. Todavía nos quedan muchos chismes aquí, mucho, ¿cómo fue que dijimos la otra vez? Gamelote histórico. Gamelote histórico. Bueno, vamos con ABBA. Claro, vamos a escuchar. No, vamos ahorita con un corte y luego Exacto. escuchamos música y seguimos con más de Cosas Muy Perfecto. Importantes Radio cuando son las 12:31 del mediodía. Seguimos en Cosas Muy Importantes Radio. ¡Muy importantes! Buen provecho para quienes estén comiendo cuando son las 12:36. Les recordamos que nosotros somos el primer radio podcast de Kiss FM. ¿Y por qué somos un radio podcast? Bueno, porque somos un podcast también. Exacto, y aparte somos esposos. Ah, eso también. Que no se te olvide. Y padre de 3 criaturas, 3 seres humanos maravillosos. Ahora bien. Muchachos, disculpen, tengo por aquí mensajes. Que A voy comentar. Me ver. dicen, hola Catiusca, felicitaciones por el programa. Marilyn era una mujer inteligente. Sí, Cariños. señor. Marilyn Monroe tenía un coeficiente intelectual altísimo. Siempre fue pintada como la rubia tonta y de hecho pasó a la historia. Ay, sí. Sí. Y Pero era por los nada, papeles que hacía. Claro, eran los papeles que le daban. De hecho, ella crea una productora y es una de las pioneras en toda la industria cinematográfica en crear una empresa liderada por una mujer, precisamente porque estaba también cansada de ese trato de rubia tonta. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Sí, no, y también después empezó a propasarse con las pastillas y bueno, pero Ok. vamos a dejarlo Por así. aquí también Lenín escribe, hola Katy, ese es uno de mis programas favoritos. Esos chicos son geniales. Ay, qué Con ellos me he lindo. enterado de un montón de cosas muy interesantes. Ay, qué Ay, bien. voy a llorar. Gracias. Gracias. Luego cuadramos, Lenín, gracias por habernos hecho lo del mensaje y quedar como que esto fue espontáneo. No, mentira, esto sí fue espontáneo. Nadie le pagó a Lenín por decir eso. ¡Qué chim! No, Lenín es uno de mis oyentes, de hecho en la noche, está escribiendo mi Instagram. Qué lindo, Tan Lenín, bello. gracias. Bienvenido. Bueno, Volvamos con los vamos a mitos. aprovechar este impulso de Lenin y vamos a hablarles de Nerón y el incendio de Roma. Sí, señor, este mito de Nerón tocando la lira, ustedes saben, lo han escuchado, fíjense, este es un mito ardiente, y ardiente literalmente. Supuestamente Nerón quemó Roma mientras tocaba la lira. Aquí hay drama, fuego, rabia, y bueno, y fake news romanas, por supuesto. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos mitos hemos quemado en este programa de Cosas Muy Importantes, pero bueno, aquí va otro. Exacto, fíjense. La leyenda dice que mientras la ciudad se consumía por las llamas, Nerón, así como sentado en el Ávila, tocaba la lira y recitaba poemas sobre la caída de Troya. Muy a lo que yo no fui, pero qué buen espectáculo todo esto, ¿no? Ahora, esto no es cierto, señores. Resulta que los historiadores coinciden en algo sí. Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando comenzó el incendio. Al parecer estaba en su villa de Antium, digamos que en su playa privada, pues para emperadores con estrés. Pero él no estaba en Roma cuando esto ocurrió. Y fíjense, cuando se enteró del desastre, volvió a la ciudad. Esto está documentado. Sí. Y ayudó en las labores de emergencia. Prestó los jardines imperiales como refugio, organizó repartos de comida, besó niños, embarazadas, hasta dirigió algunas reconstrucciones. Sí, señor. Es más, casi que fundó Protección Civil. Para la época, sí. Entonces, ¿por qué el mito de que él fue el pirómano oficial de Roma? Bueno,
Primero porque Nerón no era exactamente el favorito del Senado, ni tampoco de la prensa de la época, si así lo decimos. Y segundo porque después del incendio aprovechó para construir su enorme palacio, la famosa Domus Aurea, en una zona que por cosas de la vida pues quedó despejada gracias al incendio. Muy conveniente, señor Nerón. Pero lo más oscuro vino después. Para desviar las sospechas, Nerón le echó la culpa a un grupo al que nadie entendía en ese momento. Adivinen. Sí, señor, a los cristianos. Y ahí es cuando se les complica la cosa a los cristianos. Fueron perseguidos brutalmente y en muchos casos usados para limpiar la imagen del emperador. Este es el primer caso documentado de culpen al más callado. Bueno, en ese entonces. O sea, por no decir el más... Ese mismo. Ahora, entonces, para resumir, ¿Nerón incendió Roma? No, señor, no lo incendió. ¿Se aprovechó del incendio? Sí, obvio. Él tenía una relación complicada con la música. Bueno, no sé. No sé. Pero hablando de música, ¿qué les vamos a contar ahora, Capo? Vamos a Saltando contar- completamente de tiempo, ¿no? Exacto. Y esto se lo vamos a dedicar a todos los oyentes que estén cumpliendo años el día de hoy. A ver. Pues sí, el cumpleaños feliz, ahí les va a todos los que están cumpliendo hoy 30 de abril. Tienen que pagar regalías por esto. No, mentira. Precisamente de eso va este mito histórico. Hay que pagar derechos de autor por la canción del cumpleaños feliz. Fíjense, todos hemos cantado cumpleaños feliz 1.000.000 de veces, pero saben que esta canción estuvo enredada en una batalla legal hasta el año 2015 porque Warner o Chappell Music cobraba por su uso comercial. Es decir, cada vez que esta canción sonaba, esta gente se embolsillaba una platica. Exacto. Cada vez que tú escuchas o escuchabas la canción en una película o en un anuncio, por eso es que en muchas series y comiquitas escuchamos Because it's a fellow, utilizaban esa en vez de esta. Porque si la usabas tenías que soltar los billetes. Warner se embolsaba unos $2 millones al año solo por los derechos de autor de Cumpleaños Feliz. Ahora, ¿dónde viene esto? Mira, todo empezó en el año 1893 con las hermanas Patty y Mildred Hill, quienes escribieron Good Morning to All para sus alumnos del kindergarten donde ellas eran maestras. Con el tiempo se transformó en Cumpleaños Feliz y en 1935 la editorial Clayton Sumi registró la canción. Pero adivinen que a las hermanas Hill no les dieron ni los créditos ni un centavo. Nada. Y Warner se adueñó de los derechos en 1988, pues defendiendo su propiedad como un perro con su hueso. Exacto, el gran giro de esta historia llegó en el 2015, cuando una documentalista llamada Jennifer Nelson se enfrentó a Warner porque Warner le estaba cobrando $1.500 por usar la canción en un documental. Resulta que la editorial nunca tuvo los derechos sobre la letra que nosotros conocemos actualmente. Exacto. Y el juez George H. King declaró la canción de dominio público en el año 2016. Y esto le costó a Warner $14 millones. Fíjense que personas como Stevie Wonder y los Beatles tuvieron que pagar derechos. Exacto. Por utilizar esto dentro de sus canciones. Mira, lo más irónico es que la melodía base sí tuvo derechos de autor, pero estos expiraron en 1949. Así que, señores, ahora todos pueden cantar Cumpleaños Feliz sin temor a que les llegue la factura después. Oye, No se mira, preocupen. ya hablamos del himno nacional, el Cumpleaños Feliz. Ahora vamos a destruirles a todos la imagen de los 3 Reyes Magos. Aquí, arruinándole. Él quiere terminar con nuestra infancia. Arruinándole la infancia y la ilusión a todo el mundo. Fíjense, los 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. La única mención bíblica de los Reyes Magos está en Mateo 2:1. No, Capítulo 2, versículo del 1 al 12. Bravo, la niña del colegio de cura. Colegio Monja, muy brevemente, pero me acuerdo. Ajá. Donde se habla de unos magos de Oriente que siguieron una estrella para adorar al niño Jesús. El texto no especifica ni cuántos eran, ni sus nombres, ni que fueran reyes, ni sus razas. De hecho, la palabra mago, que proviene del griego magoi,
se refiere a sacerdotes persas o astrólogos, no a monarcas. Y lo de 3 surgió siglos después, probablemente por los 3 regalos, el oro, el incienso y la mirra. Y los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron en textos apócrifos y tradiciones medievales. Los nombres actuales se consolidaron en Europa entre los siglos VI y el siglo IX, gracias a textos como el Evangelio Armenio de la Infancia del siglo VI, donde se les llama Melcón, Gaspar y Baltasar. Pero el detalle de las razas, que uno es europeo, otros asiáticos y otros africanos, fue un invento simbólico del siglo XIV para representar la unión de los 3 continentes conocidos en ese momento, Europa, Asia y África, la inclusión de la época, pues. Ajá. La Iglesia Católica popularizó esta imagen en el arte renacentista, como en el cuadro famosísimo de la adoración de los magos de Botticelli, donde aparecen con los rasgos bien diferenciados. La idea de que eran reyes nació de una mala interpretación de un salmo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presente. Este es el Salmo 72:10. Y de la profecía de Isaías sobre monarcas que adorarían al Mesías. Fíjense, en el siglo III, el teólogo Orígenes les dio el título de reyes para exaltar su importancia y la tradición lo adoptó. Curiosamente, en países como Alemania o Polonia, se les representa como sabios y no como monarcas. Además, 3, fíjense, en algunas tradiciones orientales como la siria o la etíope se habla de 12 magos. 12. Una parranda de magos, Una parranda de básicamente. magos llegó ahí. A ver. Y por otro lado, Baltasar africano, fíjense, hasta el siglo XV en Europa se les pintaba a todos como blancos. El Baltasar de piel oscura surgió en el Renacimiento para reflejar la diversidad del mundo descubierto. Inclusión. Exacto. ¿Vieron? Ahora, los nombres variables en griego eran Apelicon, Amerin y Damascón. En sirio era Larbandat, Hormisdas y Gusnasaf. Sin duda creo que es más comercial. Los otros 3, sí, señor. Baltasar. Fíjense, al final, en lo que nosotros sabemos hoy en día, lo puso en texto el Papa Alejandro VI, cuando oficializó sus nombres en 1496, tanto los nombres como las razas. Entonces esto quedó documentado y desde ese entonces son Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero ficción. Pero es mentira. Es ficción. Eso es ficción. Ahora bien, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar un tema que nos va a hacer entrar como en ambiente de lo que vamos a hablar en el próximo bloque, que vamos a hablar sobre las pirámides de Egipto. Vamos a escuchar el tema The Bangles Walk Like an Egyptian. y ya venimos con más de cosas muy importantes. Seguimos con cosas muy importantes, radio, hoy hablándoles de mitos históricos y vamos sin más preámbulo a entrar con el mito de las pirámides. ¿Quiénes las construyeron? ¿Fueron esclavos? ¿Será verdad esto? Fíjate, esta es una creencia viejísima que llegó hasta el día de hoy, ¿no? Pero la verdad histórica es mucho más compleja y emocionante. Seguro que todos hemos escuchado eso de miles de esclavos sudando y les dan latigazos y sufrían bajo el sol del desierto arrastrando piedras enormes. No, no es verdad. Mira, todo esto se popularizó gracias a gente como Heródoto, un historiador griego del siglo V a.C., que pintó la construcción de las pirámides como una obra faraónica hecho con mano de obra forzada. Y bueno, la Biblia también hizo lo suyo, le echó un poquito de leña al fuego con el éxodo judío. Y bueno, y ni hablar de las películas como Los 10 Mandamientos, que además mezclaron épocas a lo loco y pues bueno, nos creímos todo lo que vimos ahí, no es verdad pues. Pero sorpresa, señores, la arqueología moderna nos ha demostrado otra cosa. Los constructores eran trabajadores libres, muy especializados y además estaban como muy orgullosos de su trabajo. Sí, la clave para desmentir todo esto salió a la luz en los años 90, cuando encontraron tumbas de trabajadores cerca de la meseta de Giza, al ladito de las pirámides. Estas tumbas tenían inscripciones que los llamaban amigos del faraón y estaban llenas de ofrendas como cerveza, pan y carne inclusive. Eso no me suena a mí para nada a esclavitud, ¿no? No, señor. Además, en Heit el Gurab desenterraron un pueblo completo con cocinas, hospitales y talleres donde vivían equipos rotativos de obreros
estudiaron los huesos de estos señores y vieron que estos recibían atención médica. Algunos incluso tenían fracturas curadas y otros hasta usaban prótesis de madera. Nada que ver con este tema de los pobres esclavos a látigo limpio jalando las piedras. Ahora, ¿por qué seguimos creyendo en este mito? Bueno, yo creo que porque las historias de sufrimiento venden más, ¿no? Que las realidades burocráticas realmente. Exacto. Y también por confusiones con otras épocas. Fíjense, en el Imperio Nuevo, que estamos hablando del siglo XVI a.C., sí usaban prisioneros para obras menores, pero las pirámides de Giza son del Imperio Antiguo, del 2600 a.C., donde la mano de obra era corvée, un servicio civil temporal como un impuesto pagado con trabajo. Los agricultores en épocas de inundaciones del Nilo se unían en proyectos estatales y a cambio recibían casa, comida, salario en forma de cerveza y trigo, pues, que era el sueldo de la época. Sí, y desmontar este mito no es un simple dato curioso, es reconocer la sofisticación de la sociedad egipcia. Las pirámides no eran monumentos de tiranía, sino eran proyectos a gran escala nacionales que juntó a ingenieros, arquitectos y obreros calificados. De hecho, hay registros de huelgas. Estamos hablando huelgas en el año 12 antes de Cristo. En el siglo II antes de Cristo. Exacto. Donde los trabajadores exigían mejores condiciones mostrando que sabían sus derechos. Exactamente. Así que la próxima vez que veas una pirámide, imagina a equipos rotativos disfrutando de un buen trago bajo el sol y no a esclavos encadenados. Exactamente. Y bueno, y la primera huelga de la historia está registrada que fue allí en esa época. Ahora vamos con otro mito histórico muy repetido, el de los gladiadores, señores. Exactamente. Vamos con el mito de los gladiadores. Ahora, ¿esta gente realmente moría en la arena? Esto Sí. es así como nos lo pintaron. Sí, la imagen de los gladiadores luchando siempre a muerte en el Coliseo Romano es un mito que fue ampliamente alimentado por películas como Gladiador, la película del 2000, o Espartaco de 1960. La creencia popular sugiere que cada combate terminaba con un cadáver en la arena y un ganador bañado de gloria. Sin embargo, esta visión es más espectacular que histórica, ¿no? La realidad es que los gladiadores eran inversiones costosas para sus dueños, Sí, señor. quienes los entrenaban durante años, así que matarlos en cada pelea habría sido tan absurdo como destruir un Ferrari después de una carrera. La mayoría de los combates eran espectáculos coreografiados al más puro estilo de la lucha libre. Exacto. Ahora fíjense, los gladiadores rara vez morían, pues valían mucha plata, como bien lo estaba diciendo Capo. Se estima que solo el 10% o el 20% de las luchas terminaban con la muerte de un combatiente. Ahora, las reglas eran muy claras. Si un gladiador caía herido, podía pedir clemencia y la decisión final dependía del organizador del evento. No solo del pulgar del emperador, que por cierto, señores, ese gesto del pulgar hacia abajo, que lo vimos en la película Gladiador de Ridley Scott, la primera muy buena, la segunda nefasta, no es verdad. Realmente esto se pedía, se usaba con un pañuelo o a gritos, ¿no? Además, ¡mátalo! ¡No lo mates! Así era como se regulaba este asunto. Ahora bien, incluso se han encontrado lápidas con frases como luché 34 veces, sobreviví 21. Eso es como alguien que vivió en Venezuela. Demostrando que muchos tenían carreras largas. Sí, y aparte encontraron los contratos. En los contratos se estipulaba, o sea, yo no me voy a morir aquí. Exacto. Fíjate, los gladiadores exitosos eran celebridades en Roma. Ellos tenían fanáticos, merchandising. Estamos hablando de que habían inclusive figuritas de acción en Sí, la de época, bronce. de bronce. Sí, no es mentira. Les dedicaban poemas. Algunos, como Flama, que esto fue un gladiador muy famoso, rechazaron la libertad, ¿ok? Entonces, recuérdate que estos eran esclavos y en la película Gladiador más o menos explican todo ese asunto. Y eso que comete Y varias él rechazó precisiones históricas. Pero, ajá. montones. Es un desastre. La libertad creativa. Es un desastre divertidísimo, pero bueno. Este señor rechazó la libertad para seguir peleando y siendo famoso y rico, ¿no? Sí. Por otro lado, teníamos a las escuelas de gladiadores que funcionaban como estos centros para entrenar atletas Sí, tal de cual. alto rendimiento. Aquí Bueno, les tenían dietas, todo, ¿no? exactamente, ellos tenían dietas especializadas ricas en carbohidratos y legumbres.
tenían médicos que trataban sus heridas. Fíjate, incluso el filósofo Séneca criticaba al público que pedía la muerte. ¿Matar a un hombre solo por diversión? Es una locura. Pero bueno, ya lo saben, señores, dejen de decir que los gladiadores luchaban hasta la muerte. No, no era así. Ha llegado el momento de despedir este programa de cosas muy importantes. Se me hizo corto. Radio. Se me hizo corto. Bueno, aquí quedaron otros mitos que podemos revelar en una próxima entrega. Vamos a darle las gracias a Katiuska Romero en la producción, nuestra querida Katy 26. En la asistencia, Camila Napoletano y Mateo Capocci. En los controles, nuestro querido Luis Frías. Y recuerden que pueden escuchar más historias de esta en nuestra plataforma de podcast buscándonos como cosas muy importantes en Spotify, Apple, en YouTube, donde ustedes quieran. En las nubes, si quieren, también. También recuerden estar atentos a nuestras cositas muy importantes. Pequeñas cápsulas de historia curiosa que podrán oír de lunes a viernes a las 9 y a las 4 de la tarde por esta misma señal. Además, síganos en @cosas muy importantes en Instagram y bueno, nos despedimos ya. Sigan con la programación regular de Kiss FM 101.5. Yo soy Daniela Ormazábal, @Daniela lo sabe. Y yo soy Federico Capocci y no me gustan las redes sociales. Buen provecho, hasta el próximo miércoles. Chao. Y así ¿Se logró? Se me hizo corto. Hubiese podido seguir hoy. Hasta el próximo miércoles.